El sótano. Parte 2. Desperté en la oscuridad. La casa estaba en silencio absoluto, como si los ecos del caos reciente se hubieran tragado todo sonido, toda vida. Mi respiración era agitada, entrecortada, pero el horror seguía allí, en el aire, suspendido como una niebla fría que me rodeaba. Mi madre había desaparecido, al igual que mi padre, su cuerpo convertido en un cascarón vacío, una cáscara sin alma. ¿Dónde estaban? ¿Qué había sucedido realmente en ese sótano? El horror de lo ocurrido, de lo que había presenciado, parecía no tener fin. Pero lo peor no era lo que había visto, sino lo que intuía: la criatura, esa cosa abominable que había sido liberada, todavía rondaba la casa. Aún estaba allí, acechando en las sombras, esperando su momento. Me levanté de la fría losa del sótano, el sudor empapándome la frente, el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. El aire estaba denso, cargado de una energía que no pertenecía a este mundo, y mi cuerpo temblaba sin poder controlarlo. Las paredes de la casa parecían respirar, el suelo crujía bajo mis pies como si intentara tragarse todo lo que tocaba. Mi mente estaba en shock, pero, aunque todo parecía estar desmoronándose, algo dentro de mí despertó. Una furia, una necesidad urgente de venganza, comenzó a crecer en mi interior. Mi familia había sido consumida por esa entidad, por algo que no comprendía completamente, pero que sabía que debía destruir. No podía permitir que esa abominación continuara con su dominio. No podía dejar que ese mal siguiera destruyéndolo todo. Al principio, la idea de enfrentarme a algo tan oscuro, tan incomprensible, me pareció absurda. ¿Cómo enfrentarse a lo que no era humano? ¿A lo que parecía desafiar todas las leyes de la naturaleza? Pero la rabia, esa rabia que se alimentaba del dolor y del miedo, me dio fuerzas. Sabía que tenía que hacerlo. Si no lo hacía, si no encontraba una forma de destruirla, la criatura seguiría creciendo, devorando todo a su paso, y no solo mi familia, sino a todo el pueblo, y luego más allá. Si mi madre había sido cómplice, entonces yo debía ser la que terminara con todo esto. Debía vengarles, aunque a mí también me estuviera matando por dentro. Mi mente comenzó a organizarse, a pensar con frialdad. Recordaba los libros antiguos de mi padre, esos textos que él siempre había estudiado con tanto interés. Sabía que algo, en algún rincón de su vasta biblioteca, debía haber detalles sobre criaturas como la que había presenciado. Pero la casa estaba llena de secretos, y la mayoría de esos libros estaban en el despacho de mi padre, ese lugar al que casi nunca tenía acceso. La biblioteca, sin embargo, estaba llena de documentos que mi padre había coleccionado con el paso de los años, sobre rituales, artefactos antiguos, demonios, y mucho más. Mi padre había sido un hombre obsesionado con lo arcano, con lo prohibido. Pero, en su obsesión, también había dejado un rastro de información, pistas ocultas entre páginas polvorientas. Si podía encontrar la forma de leerlas, tal vez podría encontrar una respuesta. Me armé de valor, aunque el miedo nunca se desvaneció por completo. Subí las escaleras lentamente, como si cada peldaño me acercara a la condena. El aire en la planta superior era más pesado, y los ecos de mis pasos resonaban en las habitaciones vacías. La casa había cambiado desde aquella noche. No era la misma. El aire estaba viciado, la luz del día parecía filtrarse con dificultad a través de las ventanas, como si el sol mismo dudara de iluminar un lugar tan maldito. Al llegar al despacho de mi padre, me encontré con la puerta entreabierta, la madera crujida bajo mi toque. El espacio dentro estaba sumido en la penumbra, el polvo cubría los muebles y las estanterías. Aún así, era el lugar más seguro en esa casa. El silencio se cernía como una cortina espesa, pero pude sentir algo más, algo tangible en el aire. Estaba siendo observada, o al menos esa era la sensación que me invadía. Como si la casa misma estuviera consciente de mi presencia, como si algo estuviera acechando en las sombras. Pero no podía permitirme dudar, no podía dejar que el miedo me dominara. Comencé a revisar los estantes, arrastrando mis dedos por los lomos de los libros. No sabía por dónde empezar, pero tenía que encontrar algo que me ayudara. Mi padre había sido un hombre de vasta erudición, y por sus escritos,
pude ver que sus estudios sobre lo oculto habían llegado muy lejos. Libros en latín, en griego antiguo, y otros en idiomas que no lograba reconocer se apilaban a mi alrededor. Pero, entre todo eso, algo llamó mi atención, un pequeño cuaderno de tapas negras, desgastadas, que parecía más antiguo que todos los demás. Era el tipo de objeto que nadie querría que se viera, mucho menos un padre hacia su hija. Sin embargo, no dudé ni un segundo. Lo tomé con rapidez. El cuaderno estaba lleno de anotaciones, dibujos, diagramas y textos ininteligibles que no podía comprender de inmediato. Había símbolos extraños, palabras que me resultaban familiares pero no del todo. Sin embargo, una palabra se repitió en varias páginas, llamado. Al principio, pensé que se trataba de un ritual o algún tipo de invocación. Pero cuanto más lo leía, más claro se volvía. El llamado era el nombre de un demonio, una entidad capaz de consumir almas y transformarlas en su propio ejército, una fuerza tan poderosa que su sola presencia podía destruir un mundo. Pero también, había algo que me hizo detenerme en seco. Según las notas de mi padre, ese demonio solo podía ser liberado si su contenedor se rompía. Y todo indicaba que, de alguna manera, él mismo había sido quien había liberado esa cosa, sin saber las consecuencias. El horror me invadió. Mi padre había sido el responsable, al menos en parte, de lo que había sucedido. Había buscado poder, conocimiento prohibido, y había abierto una puerta que jamás debía haberse tocado. La criatura no era un accidente ni un mal desconocido, era una fuerza intencionada, desatada por la curiosidad de alguien que creía que podía controlar lo incontrolable. No había tiempo para lamentaciones. Sabía lo que debía hacer. Si mi padre había desatado esa criatura, yo debía encontrar una forma de detenerla, aunque eso significara hacer lo impensable. Y había una manera de hacerlo, una ritual, un antiguo conjuro que podría sellar la puerta a ese mal. La única dificultad era que el ritual debía llevarse a cabo en el mismo lugar donde la criatura había sido liberada, el sótano. Pero para lograrlo, tendría que enfrentarme directamente a esa cosa. No bastaba con esperar que se agotara o desapareciera. No, tenía que derrotarla, eliminarla, y sellar la puerta que la mantenía en este mundo. No sabía cómo lo iba a hacer, pero el horror de lo que había perdido, la rabia por lo que me había sido arrebatado, me impulsaba a seguir adelante. Si fallaba, todo estaría perdido. La casa, el pueblo, y cualquier esperanza de libertad. Y entonces, por un breve momento, mientras revisaba las páginas de aquel cuaderno, una certeza se instaló en mi mente: para derrotar a la criatura, debía convertirme en algo que ya no era. Y ese precio era algo que aún no comprendía completamente. Pero no había vuelta atrás. El aire estaba tan espeso que me era difícil respirar. El sótano, ahora completamente sumido en la oscuridad, parecía haber dejado de existir. Las paredes, antes frías y macabras, se sentían como un entorno vivo, palpitante. Los ecos de mis palabras resonaban de forma inquietante, amplificadas por el silencio que me rodeaba. Sabía que el demonio estaba ahí, observándome, acechando en las sombras, esperando su oportunidad para atacarme de nuevo. No podía perder el control. No podía darme el lujo de flaquear. El cuaderno de mi padre, ya deshecho en mis manos, se desintegraba lentamente en cenizas, como si el poder del ritual estuviera tomando forma a través de mis dedos. Un calor espeso emanaba de mi cuerpo, como si la misma energía del conjuro estuviera transformándome. No era solo el demonio el que estaba siendo destruido, sino también una parte de mí misma, una parte que ya nunca volvería a ser la misma. Una vibración profunda y temblorosa se extendió por el suelo, y las sombras comenzaron a moverse. No podía ver nada, pero sentía que la criatura se estaba acercando, como si su presencia estuviera ganando fuerza nuevamente, buscando resistir el sello que intentaba imponerle. Entonces, el grito, el rugido infernal, volvió a llenar el espacio. Pero ahora, algo era diferente. Ya no era una manifestación de poder indomable, sino el sonido de un ser atrapado, desesperado por escapar. El demonio, al darse cuenta de que su forma física estaba cediendo, estaba luchando con todo lo que quedaba de su existencia. El suelo bajo mis pies comenzó a crujir, y una grieta se abrió, profunda y oscura,
como una boca que devoraba todo a su paso. El aire se volvió aún más denso, y la sensación de que la casa misma intentaba tragarse todo lo que tocaba era insoportable. El altar brillaba con una luz fantasmal, como si estuviera a punto de liberar algo mucho más grande que lo que había comenzado. El demonio emergió, no como una entidad tangible, sino como un vórtice de sombras y pesadillas. Su forma parecía disolverse, como si fuera una representación de todo el mal que había existido en la historia del mundo. Una fuerza indescriptible me empujaba hacia atrás, obligándome a caer de rodillas, pero no podía detenerme. Sabía que si fallaba, si permitía que el demonio regresara, todo sería en vano. Cerré los ojos y seguí recitando las palabras del ritual, con cada vez más desesperación, cada vez con más fuerza. El sonido de las sombras se hizo más insoportable, el rugido del demonio retumbaba en mis oídos, y sentí que la oscuridad me devoraba. Pero algo en mi interior, algo que no entendía completamente, me permitió seguir adelante. Tal vez era la furia, tal vez la rabia, o tal vez el dolor que había sufrido por la pérdida de mi familia. No lo sabía. Lo único que sabía era que debía acabar con aquello, que debía cerrar esa puerta. Entonces, con un último esfuerzo, una explosión de energía emanó del altar. Las sombras que me rodeaban se retorcían y desaparecían, como si fueran absorbidas por un vacío absoluto. Y la criatura, el demonio que había amenazado con destruir mi vida y la de todos, comenzó a desintegrarse. El aire, tan denso como antes, se volvió pesado y caliente, y sentí un temblor recorrer el suelo bajo mis pies. El rugido se apagó, y con él, la sensación de horror que había estado presente desde el primer momento. Finalmente, todo se calmó. Mi cuerpo estaba exhausto. Había dejado de sentir la presión de la oscuridad, como si el demonio hubiera sido completamente sellado, arrastrado de vuelta al abismo al que pertenecía. Aún así, el aire seguía cargado, una sensación extraña de vacío flotaba en la habitación. Las paredes, antes tan llenas de presencias invisibles, ahora parecían vacías, como si la misma casa hubiera respirado aliviada. El ritual había funcionado. El demonio estaba sellado, pero no sin costo. La casa no era la misma. El peso de lo ocurrido seguía colgando sobre mis hombros, como una maldición que ya no podría abandonar. Había vengado a mi familia, pero ¿a qué precio? Al levantarme del suelo, noté que el cuaderno de mi padre, ahora convertido en cenizas, había dejado una marca sobre mis manos. No era un daño físico, sino algo más profundo, como si las mismas palabras, las mismas fuerzas que había liberado, estuvieran marcando mi alma. Y por un breve momento, me pregunté si algún día podría liberarme de esa marca. Si podría realmente salir de esa casa y vivir sin la sombra de lo que había sucedido persiguiéndome. Antes de salir del sótano, tomé una última mirada a los restos de la criatura. Su forma ya no estaba visible, pero el vacío que había dejado en el aire era palpable. El sótano había regresado a la calma, pero todo lo que había ocurrido allí seguiría siendo parte de mí, parte de mi alma, por siempre. Cerré la puerta con cuidado, dejando atrás todo lo que había sido. La casa, aunque silenciosa, seguía siendo un lugar maldito. Pero ya no importaba. Mi propósito se había cumplido. La criatura ya no estaba. Ahora solo quedaba la cuestión de qué hacer con mi vida después de todo lo sucedido. El amanecer llegó lento, tímido, como si la misma luz del día temiera entrar en la casa. Había pasado la noche entera en el sótano, rodeada de sombras, de oscuridad que no se disipaba, aunque el demonio ya no estuviera. A medida que los primeros rayos de sol atravesaban las rendijas de las ventanas, sentí que el peso en mi pecho comenzaba a aligerarse, pero solo un poco. Había sellado la puerta, había destruido a la criatura, pero el dolor seguía arraigado en mi alma. La casa ya no era la misma. Y yo tampoco. Subí lentamente las escaleras, mis pies resbalando sobre el polvo acumulado, como si todo estuviera suspendido en una quietud atemporal. El suelo crujía bajo mi peso, pero el sonido no me aterraba como antes. Ahora, era solo un recordatorio de que la casa había sido, de alguna forma, derrotada junto a la criatura. Lo que había comenzado como un refugio, un lugar de recuerdos y risas, ahora estaba marcado por la tragedia, por la muerte y el sufrimiento.
La casa no volvería a ser un hogar. Al llegar al piso superior, me detuve frente a las habitaciones vacías. Mi madre, mi padre, ellos ya no estaban. Solo quedaban los ecos de sus voces, los recuerdos dolorosos que me perseguían, y una sensación de vacío que se expandía más allá de las paredes de esa casa. No sabía si quería quedarme allí, si quería dejar todo atrás y huir. Pero algo dentro de mí, algo más oscuro que el miedo, me decía que no podía. No podía huir de lo que había hecho, de lo que había enfrentado. Y más importante aún, no podía huir de lo que había aprendido en ese sótano. La casa estaba muerta, pero yo también lo estaba, de alguna forma. La rabia que había sentido al principio de todo esto se había ido transformando en algo más sombrío, más profundo. La venganza me había dado la fuerza para acabar con el demonio, pero también me había despojado de algo más, algo que ni yo misma entendía por completo. Había matado a una criatura del infierno, pero, al hacerlo, había tocado algo dentro de mí que no podía deshacer. Como si, al abrir la puerta a ese mal, también hubiera abierto una grieta en mi alma, algo que ya no podía volver a sellar. Me acerqué a la ventana, dejando que la luz del día me golpeara en el rostro, pero no sentí alivio. La calidez del sol me parecía ajena, distante. Todo lo que había conocido, todo lo que había sido, había quedado atrás en ese sótano, en ese ritual oscuro que había marcado mi vida. El mundo afuera seguía girando, pero yo ya no tenía cabida en él. No había vuelta atrás. La casa se había ido al infierno, y yo con ella. El pueblo parecía estar respirando en silencio, como si no supiera nada de lo ocurrido. Nadie vino a preguntar, nadie se atrevió a acercarse. No estaba segura de si eso me liberaba o me ataba aún más a ese lugar. La soledad que había sentido desde el momento en que la criatura apareció, desde el momento en que el mal se desató, seguía conmigo. Y mientras observaba las casas lejanas del pueblo, comprendí que, aunque el demonio ya no estuviera, su sombra permanecería. El mal nunca se va del todo. Se esconde, se escurre, se adapta, pero siempre está ahí, esperando. Y yo lo sabía. Lo llevaba dentro de mí. En el fondo, en alguna parte de mi mente, una pequeña chispa de esperanza se mantenía viva. Tal vez algún día podría dejar todo esto atrás, reconstruir mi vida, buscar alguna forma de redención. Tal vez podría irme lejos de ese pueblo y olvidar lo que había sucedido. Pero el peso de lo vivido nunca desaparecería por completo. Había tocado el abismo, y el abismo me había tocado a mí. Con una última mirada hacia la casa, una mirada que trataba de comprender lo que quedaba de ella, tomé una decisión. De alguna manera, debía continuar, debía seguir adelante. No sabía cómo ni por qué, pero había algo en mí que me decía que aún no era el final. Tal vez nunca lo fuera. Tal vez siempre llevaría esa marca oscura en el alma, esa marca del mal que había derrotado, pero que nunca podría olvidar. Cerré la puerta de la casa con un último suspiro, sabiendo que nunca podría regresar. La vida me esperaba, aunque no sabía en qué forma. Solo sabía que, al final, la venganza no me había dado lo que había esperado. La muerte del demonio no me había devuelto lo que había perdido. Había salvado mi vida, sí, pero no la vida que había conocido. Todo había cambiado. Y mientras caminaba alejándome de esa casa, sentí el peso del futuro, ese futuro incierto que me esperaba, como una sombra que nunca dejaría de seguirme. Pero ya no me detuve. El camino hacia adelante era todo lo que me quedaba.